Si hablamos de paritarias, está con nosotros Rodrigo Alonso, secretario general de AMSAFE, la capital. ¿Cómo andas, Rodrigo? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Gracias por venir. No, gracias a usted por la invitación. Bueno, ¿qué tal? ¿Cuál es el balance hoy de la primera reunión con el gobierno de la provincia? Bueno, una reunión donde básicamente se han planteado los temas, ¿no? Desde AMSAFE planteamos no solamente todo lo que tenía que ver con las condiciones de trabajo, que ya lo veníamos discutiendo, el boleto educativo, infraestructura escolar, la situación del IAPOS, la necesidad de creación de cargos, sino que también hemos planteado, y fue el centro de la reunión, la discusión salarial, ¿no? Y en este aspecto, desde AMSAFE planteamos claramente la necesidad de que haya una propuesta que implique recuperar el poder adquisitivo del salario, que tenga en cuenta el cumplimiento de la paritaria del mes de marzo, que establecía el blanqueo de las sumas no remunerativas y no bonificables, la necesidad de que haya una recomposición para todo el sector activo y el sector pasivo, la necesidad también de que el gobierno presente una propuesta que dé cuenta de la pérdida del poder adquisitivo del salario, porque no solamente es una pérdida que tenemos de este año, ¿no? Pues si uno se pone a comparar lo que ha sido el año 2020, si uno pone un eje, por ejemplo, en la paritaria nacional docente, tuvimos un 8% menos en la provincia de Santa Fe. Por lo tanto, nosotros entendemos que el gobierno tiene que presentar una propuesta y en este aspecto el gobierno se limitó a escuchar y a informar que el próximo viernes 1 de octubre, luego de las reuniones con los demás sindicatos de la Administración Pública y de la Salud, va a efectuar una propuesta. ¿Números? Hasta el momento, ¿hay número o no? Nosotros planteamos claramente que hay, por lo menos los estudios que nosotros tenemos realizados, de que entre un 47 y un 50%, entre un 46,5 y un 50% es la inflación estimada para el presente año. Y tenemos un 35% de aumento que lo vamos a terminar de percibir ahora en el mes de septiembre, o sea que está claro de que hay una propuesta que nosotros le estamos pensando superior al 12%, al 12 al 15% para estos próximos meses, donde nosotros claramente también estamos planteando una revisión, porque está claro que la situación económica tan inestable que estamos atravesando implica que cualquier acuerdo económico sea volátil, claro. Y que tenga por lo menos en cuenta una revisión, un monitoreo del poder adquisitivo del salario. El propio gobierno sostiene de que el salario no puede perder ante la inflación. Bueno, nosotros lo que necesitamos es una propuesta concreta para que esto sea realidad, ¿no? Ahora, los representantes gremiales docentes, cuando vos decís el gobierno se limitó a escuchar, ¿tiraron algún número sobre la mesa? Dijeron, bueno, la inflación es tanto, arrastramos estos 8 puntos desde el 2020. Sí, sí, todo eso fue planteado. Y también fue planteado que lo que nosotros dijimos claramente en el mes de agosto, cuando se llevó adelante la paritaria nacional con ese 45,5%, que ahora la situación ya es distinta. Ya la situación de septiembre es distinta a la situación de agosto, y que nosotros lo que estamos viendo es que los índices inflacionarios han aumentado y que es necesario que el gobierno presente una propuesta que por lo menos implique no perder ante la inflación. Y también creemos que el gobierno está en condiciones de hacerlo. Creemos que haya recursos en la provincia no está mal económicamente, la provincia tiene recursos y nosotros creemos que esos recursos se tienen que volcar a los sectores más postergados, se tienen que volcar a los trabajadores. Está claro que hemos atravesado una crisis, que ha sido una crisis, que actualmente hay una crisis sanitaria, eso está claro, no se logró superar, pero que esa crisis también impactó en la situación económica. Ahora, hay sectores que la han pasado muy bien, hay sectores que han ganado, pero la gran mayoría de la población perdió y los trabajadores perdimos. Y nosotros creemos que la mejor manera de empezar a recuperar la economía es con más recursos en los bolsillos. Y en los bolsillos de los sectores más postergados, los sectores que venimos pagando esta crisis y que tenemos que dejar de pagar la crisis, que la crisis en verdad la tienen que empezar a pagar aquellos sectores que se ven beneficiados con una serie de políticas que indudablemente influyen negativamente en toda la clase trabajadora, ¿no? Ahora, cuando vos hablabas de número
de inflación hablamos de un promedio. Si vamos a la inflación real del laburante, digamos, que está centrada en medicamentos, alimentos, es muy superior. O sea, y alquiler, ni hablar. Se sigue licuando el salario del trabajador con estos guarismos, ¿no? Si sumás inflación, alimento, medicamento y alquiler, está muy por encima del promedio. Yo coincido con ese análisis. Porque la inflación es lo que se da a conocer un promedio. Ahora, cuando uno, bueno, esto está muy bueno fijarse en lo que es en la provincia de Santa Fe, ¿no? En el IPC provincial. Como cuando uno ve algunos rubros como alimentos, como medicamentos, como alquiler, el porcentaje de inflación es mucho mayor a ese promedio. Sí, claro. ¿No? Entonces, nosotros creemos de que esto también tiene que formar parte de la mirada cuando uno analiza una propuesta salarial, cuando presenta una propuesta salarial. ¿No forma parte actualmente de eso, Rodrigo? No, nosotros por supuesto que lo hemos planteado. Ahora, si la propuesta se va a limitar exclusivamente a lo que dice el IPC y a trasladar ese IPC al salario, indudablemente que así nos va a seguir pasando lo que nos ha pasado estos últimos años, que hemos perdido poder adquisitivo del salario. Yo creo que el gobierno está en condiciones de realizar una propuesta que mejore considerablemente el poder adquisitivo del salario, que mejore la situación que estamos atravesando la docencia santafesina, una docencia que además ante esta crisis sanitaria se puso la escuela pública al hombro. Esto también hay que decirlo, ¿no? Porque el gobierno de la provincia, cuando empezó el aislamiento, las escuelas siguieron abiertas en la provincia de Santa Fe. Y siguieron abiertas por todo lo que tenía que ver con la situación alimentaria. Todos los comedores escolares siguieron funcionando, después dejaron de funcionar los comedores y empezaron con los bolsones alimentarios. Se intentó revincular a miles y miles de estudiantes con muchísimas dificultades, porque ahí también surgió la falta de conectividad, las condiciones laborales que teníamos. Bueno, y así todo hemos sostenido en esta etapa de pandemia la educación pública, con dificultades, pero bueno, entendemos que todo este trabajo tiene que ser recompensado con un reconocimiento salarial. Recién decías que más allá de la cuestión salarial hubo algunos otros puntos de discusión, pero evidentemente este primer capítulo es salarial. Sí, porque semanas atrás tuvimos una reunión técnica donde pudimos avanzar sobre algunos procesos de estabilidad, sobre algo que tenía que ver con el boleto educativo, que todavía tenemos algunas dificultades. ¿Dificultades para la implementación hacia los docentes? Sí, porque hay compañeros que cuando quieren incorporar sus datos del establecimiento, no le aparece como un establecimiento donde están trabajando, compañeros que han titularizado, que se han trasladado, que todavía no pudieron obtener ese boleto educativo. Todas estas cuestiones ya se vienen discutiendo. ¿Son muchos? Son muchos docentes, sí. Y hubo hasta sectores que ahora logramos mejorarlo, pero por ejemplo todo lo que era talleres manuales, centro de educación física, estaban excluidos del boleto educativo. La verdad que era una situación preocupante. Y bueno, y ahora no solamente avanzar en eso, sino centrarnos en la política salarial, que indudablemente es algo que nos preocupa mucho. El gobierno dice que tomó nota después de las PASO de 3 o 4 cuestiones, algo más de agenda política. Intuyo, por parte de lo que han pasado estas semanas, algo de eso tuvo que ver con el tema clases presenciales. Algunos, de hecho, referentes del gobierno nacional dijeron, bueno, nos equivocamos, tendríamos que haber tenido más clases presenciales, hubo momentos en los cuales las escuelas tendrían que haber estado abiertas, etc. Axel Kicillof habló de sábados de clases en la provincia de Buenos Aires. Ayer el presidente estuvo en un acto, en una inauguración de una universidad, digamos, hablando de la cuestión de la educación. ¿Cómo ves esta situación y qué crees que existe dentro de la agenda de lo que fue el resultado de las PASO que la gente puede haberle marcado al gobierno nacional vinculado a la educación o a la situación de la educación? Yo creo que pudo haber tenido influencia, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ahora creo que faltó discusión. Y creo que la discusión tenía que ver presencialidad para qué. ¿Presencialidad para qué? Presencialidad para profundizar los procesos de enseñanza-aprendizaje,
para lograr lo que no se había logrado por la falta de presencialidad, que la presencialidad es central, esto nadie lo discute. O era presencialidad por el simple hecho de la presencialidad. Yo creo que se ha pensado mucho en la presencialidad sin tener en cuenta las condiciones sanitarias. Hubo mucho de discusión sobre eso y la verdad que para nosotros el eje era el cuidado de la salud. No hay posibilidad de derecho social a la educación si primero no hay un derecho a la salud. Primero, ¿no? Y fíjate vos que el gobierno de la provincia, cuando implementa la presencialidad plena, lo hace con una mirada que desde nuestro punto de vista es una mirada equivocada. No es una mirada pensando en cómo voy a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino por el simple hecho de logremos la presencialidad. La circular que emite el Ministerio de Educación, donde comunica que se vuelve a la presencialidad plena, decía que si no había distanciamiento en las aulas, que también se dé clase en los pasillos. Sí. Y entonces, ¿qué proceso de enseñanza-aprendizaje, qué fortalecimiento de la educación yo voy a llevar adelante si en verdad estoy con un grupo de alumnos en el aula y después tengo que dar clase en el pasillo? ¿Cuál es el objetivo ahí? ¿Mejorar los aprendizajes? ¿O el objetivo era logremos la presencialidad a como sea? Para eso no sirve la presencialidad. La presencialidad tiene que estar en línea con el cuidado de la salud y tiene que estar en línea con poder sostener los procesos de enseñanza-aprendizaje. Era una medida, el tema de la no presencialidad, que no le gustó a la mayoría de la población, puede ser. Que era una medida antipática, sí, puede ser que era una medida antipática. Que modificaba nuestra organización diaria, la vida por supuesto. Familiar, ¿no? Totalmente. Más allá de la educación en sí, había mucha gente que tenía que ver con una cuestión de Pero yo creo que organización. había que poner la mirada en la salud y en el cuidado de la salud. Y creo que en eso no había que titubear y que había que ser muy firme en las decisiones. Nosotros ahora tenemos una presencialidad prácticamente plena. Hay que decir que hay algunas escuelas que no han logrado la presencialidad plena por la situación edilicia y la cantidad de alumnos que hay. Pero bueno, en general se ha logrado la presencialidad plena. Esperemos en estos meses poder ir recuperando los procesos de enseñanza-aprendizaje que son tan importantes para nosotros, ¿no? Había algunas organizaciones de padres, no específicamente en Santa Fe, pero sí en el país, que decían, por ejemplo, que los estados provinciales, nacional, podrían haber aprovechado el tiempo de pandemia y de suspensión de clases para poner en condiciones los edificios escolares. ¿Había margen para eso, Rodrigo? ¿Qué pensás? Yo creo que lo que todavía hay margen, todavía hay margen para discutir qué escuela queremos. Porque la pandemia lo que originó fue nuevos niveles de organización institucionales, laborales, si uno... ¿A través de la virtualidad? A través de la virtualidad. De los espacios, en las escuelas, uno va a distintas escuelas, por ejemplo, de la ciudad de Santa Fe, y no todas ingresan en el mismo horario. No. Hay distintas formas de poder desarrollar las actividades. Es la oportunidad para decir qué escuela queremos y a partir de ahí empezar a construir una nueva escuela. Me parece que es la oportunidad. Actualmente, la ¿Ese mayoría... proceso lo debe liderar el Estado? Por supuesto. Y fíjate vos, la mayoría de las escuelas son escuelas de nivel primario. Las escuelas de nivel primario se rigen por un digesto del año 1961, que fue firmado por Silvestre Beni en la provincia de Santa Fe. 60 años. ¿Cuántas veces se modificó la sociedad? ¿No? Fíjate vos que todos decimos que no somos los mismos de los que éramos ese 19 de marzo del 2020 cuando empezó el aislamiento. Decimos que la sociedad es distinta. Bueno, ¿cuántas veces se modificó la sociedad? Es el momento de pensar una nueva escuela. ¿Qué escuela queremos? ¿Cómo lo organizamos? ¿Con qué espacio? ¿De qué manera vamos a trabajar? ¿Qué pasa con la virtualidad? ¿Qué pasa con la conectividad? Todo eso hay que incorporarlo en la escuela. Es el momento. Yo creo que también el Estado tiene que habilitar estas discusiones, por eso nosotros insistimos mucho en que el gobierno ha perdido
etapas sumamente importantes, que eran las etapas de convocarnos a las discusiones paritarias, a convocarnos a discutir la escuela que queremos. Cuando hablamos de presencialidad, tenía que convocarnos para ver de qué manera los trabajadores vamos pensando nuevas estrategias. Fíjate vos que Juani hablaba de los sábados en la provincia de Buenos Aires. Acá en Santa Fe se está haciendo. Sí. Bien. Y eso nunca se discutió con los trabajadores. Los alumnos que van los sábados son nuestros alumnos, son nuestras alumnas. ¿Y por qué no nos convocan a los trabajadores para ver de qué manera vamos a mejorar los aprendizajes de esos alumnos o de esas alumnas? Bueno, me parece que el gobierno ha tomado decisiones unilaterales que nosotros creemos que es un camino equivocado. Gracias por venir, Rodrigo. No, gracias a ustedes, es un gusto. Estaremos charlando a ver cómo se resuelve la paritaria. Gracias. Nuevamente.